Según algunas tradiciones espirituales, el silencio no sería simplemente la ausencia de palabras, sino un espacio interior donde la conciencia se afina y la identidad se redefine. En ese marco contemplativo, ciertos relatos sugieren que la figura de Jesús habría atravesado largos periodos de silencio antes de iniciar su misión pública, no como vacío, sino como preparación, no como huida del mundo, sino como una inmersión profunda en aquello que da sentido a la existencia humana. Algunos estudios históricos indican que, en el contexto del judaísmo del siglo I, el silencio tenía un valor formativo central. Las comunidades espirituales de la época, según textos conservados y análisis comparativos, podrían haber entendido el retiro silencioso como una etapa necesaria para ordenar el pensamiento, confrontar el miedo y escuchar lo que no se manifiesta en el ruido cotidiano. En ese sentido, el silencio habría funcionado como un umbral, un punto de transición entre lo que se es y lo que se está llamado a ser. Ciertos textos sugieren que la vida de Jesús, antes de su predicación pública, estaría envuelta en una discreción casi total. Los evangelios canónicos apenas ofrecen detalles, y esa ausencia de información ha sido interpretada por algunos investigadores no como un vacío histórico, sino como una señal de un tiempo interior. Un tiempo no narrado, porque no estaba destinado a ser visto, sino vivido. Según algunas tradiciones místicas, lo esencial no siempre deja huella escrita. A veces se inscribe únicamente en la conciencia. Desde una perspectiva humana universal, el silencio suele aparecer en los momentos de mayor transformación. Algunos psicólogos contemporáneos indican que las grandes decisiones vitales y cambios de propósito, rupturas profundas, despertares espirituales, suelen ir precedidas por fases de introspección silenciosa. Bajo esta mirada, el silencio atribuido a Jesús antes de su misión podría interpretarse como una experiencia compartida por toda persona que, enfrentada al sentido de su vida, se detiene para escuchar lo que no puede ser dicho fácilmente. Según ciertos análisis simbólicos, el desierto, frecuentemente asociado a Jesús en los relatos, no representaría únicamente un lugar físico, sino un estado interior, un espacio donde las distracciones se disuelven y las preguntas fundamentales emergen con fuerza. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué valor tiene la fe cuando todo parece callar? En ese escenario, el silencio no consuela de inmediato, pero podría preparar. Algunos estudios indican que las figuras espirituales que han marcado a la humanidad o profetas, sabios, reformadores, habrían atravesado etapas similares, momentos de retiro, duda, soledad y silencio, antes de asumir un rol público. Bajo esta óptica, el silencio previo a la misión de Jesús no sería una excepción, sino parte de una lógica espiritual más amplia, donde la palabra solo adquiere autoridad después de haber sido gestada en el silencio. Desde una lectura contemplativa, podría decirse que el silencio no le habría enseñado a Jesús qué decir, sino cómo escuchar, y escuchar, según ciertas corrientes espirituales, sería el acto más radical de fe. Fe no entendida como certeza inmediata, sino como disposición a permanecer, incluso cuando no hay respuestas claras. En ese sentido, el silencio se convierte en un espejo del dilema humano contemporáneo. En un mundo saturado de ruido, información y urgencia, muchos experimentan el miedo al silencio porque en él emergen preguntas incómodas. Sin embargo, algunas tradiciones sugieren que solo atravesando ese umbral silencioso es posible descubrir un propósito que no dependa de la aprobación externa, sino de una convicción interior. Antes de avanzar en este recorrido histórico y espiritual, si este tipo de reflexión profunda y respetuosa resuena contigo, considera suscribirte al canal La Memoria del Silencio. Acompañar este espacio es una forma de sostener contenidos que invitan a pensar, contemplar y escuchar aquello que suele quedar oculto entre las palabras. Según algunos estudios comparativos de historia religiosa, el silencio habría ocupado un lugar central, múltiples tradiciones espirituales, mucho antes del surgimiento del cristianismo, no como una simple práctica ascética, sino como un método profundo de formación interior. Ciertos textos antiguos sugieren que callar no era visto como pasividad, sino como una forma activa de preparación del espíritu. En ese marco cultural y simbólico, el silencio podría haber sido entendido como un lenguaje previo a toda palabra con sentido. Algunas investigaciones indican que, en el Antiguo Oriente Próximo, el silencio estaba asociado a la escucha reverente, escuchar no solo a otros,
sino a la realidad misma. En muchas culturas semíticas, según ciertos análisis lingüísticos, el acto de escuchar implicaba obediencia, atención y transformación interior. El silencio, entonces, no sería un fin en sí mismo, sino la condición necesaria para que algo más profundo pudiera emerger. Según algunas tradiciones judías antiguas, el aprendizaje espiritual no comenzaba con la enseñanza pública, sino con largos períodos de interiorización. Ciertos escritos rabínicos sugieren que el discípulo debía aprender primero a guardar silencio, antes de ser considerado capaz de transmitir sabiduría. Bajo esta perspectiva, hablar sin haber pasado por el silencio era visto como una forma de inmadurez espiritual. El silencio preparaba la palabra, le daba peso, coherencia y autoridad. En ese contexto histórico, algunos estudiosos indican que la figura de Jesús habría crecido, inmersa, en una cultura donde el silencio tenía un valor formativo profundo, no solo en el ámbito religioso, sino también en la vida cotidiana. La espera, la observación y la contención emocional formaban parte del tejido social. El silencio, lejos de ser una carencia, era una señal de respeto y profundidad. Ciertos textos sugieren que, para muchas comunidades espirituales antiguas, el silencio funcionaba como un espacio de confrontación interior. En él emergían el miedo, la duda y la fragilidad humana, pero también, según algunas tradiciones, aparecía la posibilidad de sentido. El silencio no prometía consuelo inmediato, prometía verdad, y esa verdad, según se creía, no siempre le acomoda. Desde una lectura simbólica, algunos autores indican que el silencio era visto como una forma de morir a las identidades superficiales. Al callar, el individuo dejaba de sostener la imagen que proyectaba hacia los demás, y se enfrentaba a lo que realmente era. Bajo esta lógica, el silencio no solo preparaba para una misión externa, sino para una transformación interna radical. Si se observa este patrón, en diversas tradiciones desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los sabios de otras culturas, algunos estudios comparativos sugieren una constante. Antes de toda palabra que transforma, hay un silencio que purifica. Antes de toda acción significativa, hay una pausa que ordena. Bajo esta mirada, el silencio no sería un intervalo vacío, sino un terreno fértil. En relación con Jesús, ciertos análisis históricos indican que su largo periodo de vida oculta podría interpretarse dentro de esta lógica espiritual, no como una ausencia de acción, sino como una acción interior sostenida. Una etapa donde el sentido de la misión aún no se expresaba en palabras, pero se gestaba lentamente en el silencio. Desde un punto de vista humano universal, esta idea conecta con una experiencia común. Los momentos decisivos de la vida rara vez se anuncian con claridad inmediata. Según algunos estudios psicológicos, las grandes transformaciones personales suelen ir precedidas de fases de introspección silenciosa, donde la identidad se cuestiona y el propósito se redefine. El silencio, en este sentido, no elimina el miedo, pero podría enseñar a convivir con él. Algunas corrientes espirituales contemporáneas sugieren que el miedo al silencio, que proviene del temor a enfrentarse a uno mismo. En el silencio, no hay distracciones, no hay narrativas externas que sostengan la identidad. Solo queda la pregunta esencial: ¿qué sentido tiene mi vida cuando nadie me observa? Bajo esta luz, el silencio que habría precedido la misión de Jesús podría interpretarse como una respuesta profunda a esa pregunta. Así, según ciertas tradiciones y análisis, el silencio no habría sido un obstáculo para la misión, sino su fundamento. No una pausa antes de lo importante, sino el lugar donde lo importante comenzó a tomar forma. Un espacio invisible, pero decisivo, donde la palabra futura se volvió verdadera antes de ser pronunciada. Según algunos estudios históricos, uno de los aspectos más desconcertantes de la vida de Jesús sería la extensa etapa previa a su aparición pública. Ciertos textos sugieren que, durante aproximadamente 3 décadas, su existencia habría transcurrido en un anonimato casi total. No hay discursos registrados, no hay milagros narrados, no hay seguidores documentados. Para algunos investigadores, esta ausencia de registros no indicaría insignificancia, sino una forma deliberada de ocultamiento, coherente con una lógica espiritual, donde lo esencial se prepara, lejos de la mirada pública. Algunas tradiciones indican que la vida cotidiana de Jesús, en esos años, habría estado marcada por la repetición, el trabajo manual
y el contacto directo con las limitaciones humanas, según ciertos análisis sociohistóricos. Este tipo de vida silenciosa habría permitido una comprensión profunda del sufrimiento ordinario, la fatiga, la espera, la incertidumbre económica, la fragilidad de los vínculos humanos. El silencio, en este contexto, no sería una abstracción mística, sino una experiencia concreta y encarnada. Ciertos estudios sugieren que la vida oculta no solo formaba el carácter, sino que afinaba la percepción del mundo. Vivir sin reconocimiento, sin autoridad visible y sin validación externa podría haber desarrollado una mirada atenta a lo que suele pasar desapercibido. Bajo esta perspectiva, el silencio habría educado la sensibilidad, permitiendo una conexión más profunda con las heridas invisibles de los demás. Desde una lectura espiritual, algunos intérpretes indican que la vida oculta sería una forma de obediencia silenciosa al tiempo. No adelantar la palabra antes de que madure, no actuar antes de comprender. En una cultura que valoraba la paciencia como virtud, este largo silencio podría interpretarse como una señal de coherencia interior. La misión no se improvisaba, se esperaba. Algunos textos sugieren que esta espera silenciosa implicaba también una confrontación con la duda. Vivir durante años sin señales claras de una misión extraordinaria podría haber generado preguntas profundas. ¿Y si no hay llamado? ¿Y si el sentido no llega? ¿Y si el silencio es permanente? Según algunas tradiciones espirituales, permanecer fiel en el silencio, incluso sin certezas, sería una de las formas más exigentes de fe. Desde una perspectiva humana universal, muchos reconocen este dilema. Según algunos estudios psicológicos, hay etapas de la vida en las que el propósito parece suspendido. No hay claridad, no hay reconocimiento, no hay avances visibles, solo rutina y silencio. En esas fases, la tentación de abandonar la búsqueda es fuerte. Sin embargo, ciertos enfoques indican que precisamente allí se consolidan las decisiones más profundas. Ciertos análisis simbólicos sugieren que la vida oculta de Jesús podría representar a todas aquellas personas cuya existencia transcurre lejos de los reflectores. Vidas que no parecen extraordinarias, pero que sostienen silenciosamente el tejido del mundo. Bajo esta lectura, el silencio no sería una carencia de valor, sino una forma distinta de plenitud. Algunos estudios comparativos indican que, en muchas tradiciones espirituales, el anonimato es visto como una prueba. Sin aplausos, sin títulos y sin poder visible, el individuo se enfrenta a la pregunta esencial: ¿quién soy cuando nadie me reconoce? El silencio de la vida oculta confronta directamente esta cuestión, despojando al ser humano de las máscaras que construye para sobrevivir socialmente. En relación con Jesús, ciertos intérpretes sugieren que esta etapa habría permitido una identificación profunda con la condición humana común, no desde una posición de superioridad, sino desde la experiencia compartida. El silencio no lo separaría de los demás, lo uniría a ellos en lo más básico y universal. Desde esta óptica, el silencio de la vida oculta no sería una espera pasiva del futuro, sino una preparación activa del presente. Cada gesto cotidiano, cada jornada sin reconocimiento, cada día sin respuestas claras, habría contribuido, según algunas tradiciones, a la solidez interior necesaria a una misión que implicaría incomprensión, rechazo y sufrimiento. Así, según ciertos análisis históricos y espirituales, la vida oculta podría entenderse como el cimiento invisible de todo lo que vendría después. Sin ese silencio prolongado, la palabra pública carecería de profundidad. Sin esa ausencia de protagonismo, la misión perdería su coherencia humana. Según algunas tradiciones espirituales, el silencio no solo prepara, también confronta. Ciertos textos sugieren que, cuando la palabra se retira, emergen con mayor fuerza las tensiones internas que suelen permanecer ocultas bajo la actividad constante. En ese sentido, el silencio previo a la misión de Jesús podría interpretarse no únicamente como un tiempo de formación, sino como un espacio de enfrentamiento interior, donde las certezas se ponen a prueba y las motivaciones se purifican. Algunos estudios indican que las prácticas de retiro y soledad, comunes en el mundo antiguo, tenían como objetivo principal despojar al individuo de las narrativas que había construido sobre sí mismo. Sin la validación externa, sin la distracción del reconocimiento social, la identidad quedaba expuesta. Según ciertas corrientes espirituales, es en ese punto donde aparecen las preguntas más difíciles. ¿Busco sentido o reconocimiento? ¿Servicio o poder? ¿Verdad o seguridad?
Ciertos análisis simbólicos sugieren que el desierto, frecuentemente asociado a la preparación espiritual, representaría este espacio de confrontación, no como un castigo, sino como un espejo. En el silencio del desierto, no hay refugio para las ilusiones. Todo lo que no está integrado, emerge. Bajo esta lectura, el silencio atribuido a Jesús podría haber sido un proceso de discernimiento profundo, donde cada impulso era examinado a la luz de un propósito mayor, desde una perspectiva psicológica contemporánea. Algunos estudios indican que el silencio prolongado puede activar procesos de introspección intensos. Surgen recuerdos, miedos, contradicciones internas. El individuo se enfrenta a su propia vulnerabilidad. En ese contexto, el silencio no consuela, exige, no ofrece respuestas rápidas, obliga a permanecer en la pregunta. Según algunas tradiciones, solo quien acepta este proceso puede actuar luego con autenticidad. Algunos intérpretes sugieren que, en el caso de Jesús, este enfrentamiento interior habría sido decisivo para definir la naturaleza de su misión. No se trataría solo de qué hacer, sino de cómo hacerlo. El silencio habría permitido distinguir entre una misión basada en el poder y una misión basada en el servicio, entre la imposición y la entrega, entre el protagonismo y la fidelidad a un llamado interior desde un punto de vista humano universal. Esta dinámica resulta profundamente reconocible. Muchos atraviesan momentos en los que el silencio revela conflictos no resueltos, ambiciones ocultas, miedos no confesados, deseos de control. Según algunos estudios, ignorar estos conflictos suele conducir a decisiones superficiales. En cambio, enfrentarlos, aunque doloroso, permite una acción más coherente y ética. Ciertos textos espirituales sugieren que el verdadero enemigo no se encuentra fuera, sino dentro. Bajo esta lógica, el silencio previo a la misión de Jesús podría entenderse como una lucha interior silenciosa, no narrada, no dramatizada, pero fundamental. Una lucha donde no se busca vencer a otros, sino integrar la propia fragilidad. Algunos análisis indican que este proceso de confrontación interior explicaría la coherencia posterior entre palabra y acción. Cuando alguien ha atravesado su propio silencio, sus palabras tienden a ser sobrias, medidas y cargadas de sentido. No necesitan imponerse, se sostienen por su autenticidad. Bajo esta mirada, la autoridad espiritual no se impone, se reconoce. Desde una lectura simbólica, el silencio se convierte así en un espacio de purificación de la intención. Lo que no resiste el silencio se disuelve. Solo permanece aquello que está profundamente enraizado en el sentido. Según algunas tradiciones, este sería el criterio último de discernimiento espiritual. En este punto del recorrido, surge una pregunta inevitable para quien escucha: ¿qué aparece cuando guardamos silencio? ¿Qué motivaciones se revelan cuando nadie observa? El silencio no juzga, pero muestra. Y lo que muestra puede resultar incómodo, pero también liberador. Si este tema resuena contigo, te invitamos a dejar un comentario compartiendo tu reflexión personal. ¿Qué has descubierto tú en los momentos de silencio? Tu experiencia puede enriquecer este espacio de contemplación compartida. Según algunas tradiciones espirituales, el silencio no solo dirige la mirada hacia el interior, sino que también afina la capacidad de percibir el dolor ajeno. Ciertos textos sugieren que, al callar, el individuo deja de proyectar sus propias interpretaciones sobre el mundo y comienza a escuchar con mayor profundidad. En ese sentido, el silencio previo a la misión de Jesús podría interpretarse como una etapa en la que la sensibilidad hacia el sufrimiento humano se habría intensificado de manera decisiva. Algunos estudios históricos indican que la Palestina del siglo I estaba marcada por tensiones sociales profundas, pobreza, opresión política, enfermedades, exclusión. Vivir en silencio dentro de ese contexto no implicaba ignorarlo, sino observarlo sin filtros ideológicos. Según ciertos análisis, la vida cotidiana en comunidades pequeñas habría expuesto constantemente a Jesús al dolor ordinario, cuerpos agotados, esperanzas frustradas, miedos heredados. El silencio permitiría que ese sufrimiento no pasara desapercibido. Ciertas tradiciones sugieren que hablar demasiado rápido sobre el dolor ajeno puede convertirse en una forma de distancia. En cambio, el silencio sostenido ante el sufrimiento sería una manera de reconocer su gravedad, sin reducirlo a explicaciones fáciles. Bajo esta lógica, el silencio no resolvería el dolor,
pero evitaría trivializarlo. Algunos intérpretes indican que esta actitud habría sido fundamental para una misión centrada en la compasión y no en el juicio. Desde una perspectiva humana universal, muchas personas reconocen que el sufrimiento ajeno solo se vuelve verdaderamente visible cuando se suspende el impulso de responder de inmediato. Según algunos estudios psicológicos, la escucha profunda, frecuentemente asociada al silencio, es una de las formas más efectivas de acompañamiento humano. El silencio crea espacio para que el otro exista, sin ser corregido, explicado o instrumentalizado. Ciertos análisis espirituales sugieren que, en el caso de Jesús, el silencio previo a su misión habría permitido una identificación auténtica con los marginados, no desde una posición de superioridad moral, sino desde una cercanía silenciosa, escuchar sin intervenir, observar sin juzgar, permanecer sin huir. Según algunas tradiciones, esta forma de presencias, silenciosa, sería la base de una compasión que no humilla. Algunos estudios comparativos indican que las figuras espirituales que han ejercido un impacto duradero no comenzaron hablando, sino escuchando los relatos no contados, los dolores normalizados, las heridas invisibles. Bajo esta óptica, el silencio no sería una preparación secundaria, sino una condición esencial para cualquier acción que aspire a ser verdaderamente humana. Desde una lectura simbólica, el silencio puede entenderse como un acto de respeto frente al misterio del sufrimiento. No todo dolor puede explicarse, no toda herida puede cerrarse con palabras. Según ciertas corrientes espirituales, aceptar esta limitación es una forma de humildad profunda. El silencio reconoce que el sentido no siempre se revela de inmediato. En relación con la misión posterior de Jesús, algunos intérpretes sugieren que su manera de acercarse a los enfermos, a los excluidos y a los quebrados, reflejaría esta etapa de escucha silenciosa. No se trataría solo de acciones visibles, sino de una actitud interior cultivada durante años de atención callada al dolor del mundo. Desde esta perspectiva, el silencio no habría aislado a Jesús del sufrimiento humano, sino que lo habría vinculado de manera más profunda. Lejos de endurecerlo, lo habría vuelto más vulnerable, más atento, más disponible. Según algunas tradiciones, solo quien ha aprendido a callar frente al dolor puede luego hablar sin herir. Así, el silencio aparece como una forma de solidaridad invisible. Una solidaridad que no busca protagonismo ni recompensa, pero que sostiene la dignidad del otro. Bajo esta mirada, el silencio previo a la misión no sería un retiro egoísta, sino una inmersión respetuosa en la realidad humana. Según algunas tradiciones espirituales, el propósito no se revela de manera inmediata ni clara. Ciertos textos sugieren que el sentido profundo de una misión se va configurando lentamente, a través de experiencias acumuladas, dudas sostenidas y silencios prolongados. En ese marco, el silencio previo a la misión de Jesús podría interpretarse como un tiempo de maduración interior, donde el propósito no se imponía desde fuera, sino que se iba decantando desde dentro. Algunos estudios indican que, en las culturas antiguas, la noción de llamado no estaba asociada a la prisa. Por el contrario, se entendía que toda misión auténtica debía atravesar un proceso de gestación prolongado. Según ciertos análisis históricos, apresurar la acción, sin haber integrado plenamente el sentido, podía conducir a errores irreversibles. El silencio, entonces, funcionaría como una forma de protección frente a decisiones prematuras. Ciertos intérpretes sugieren que, durante los años de vida oculta, el propósito de Jesús no habría estado claramente formulado, ni siquiera para él mismo. En términos definitivos, no como falta de dirección, sino como apertura. Según algunas corrientes espirituales, el propósito verdadero no se posee, se recibe progresivamente, y ese proceso exige silencio, porque la palabra temprana puede fijar lo que aún necesita permanecer flexible. Desde una perspectiva humana universal, esta experiencia resulta profundamente reconocible. Muchos atraviesan etapas en las que sienten un llamado difuso, una inquietud persistente, pero sin claridad suficiente para actuar. Según algunos estudios psicológicos, intentar definir el propósito demasiado pronto puede generar frustración o rigidez. En cambio, tolerar la ambigüedad, aunque incómodo, permite una integración más profunda de la identidad. Ciertos análisis espirituales sugieren que el silencio enseña a convivir con la incertidumbre. No elimina la pregunta por el sentido, pero evita respuestas superficiales. Bajo esta lógica,
El silencio previo a la misión de Jesús podría haber sido una escuela de paciencia interior, una forma de aprender a esperar sin resignarse, a buscar sin forzar, a confiar sin controlar. Algunos textos indican que el propósito auténtico suele revelarse en coherencia con la realidad concreta. No ser de ideales abstractos, sino del contacto prolongado con la vida tal como es. En ese sentido, el silencio vivido en el contexto cotidiano en trabajo, familia, comunidad le habría permitido que el propósito se afinara en diálogo constante con las necesidades reales de las personas. Desde una lectura simbólica, el silencio actúa como un crisol. En él se ponen a prueba las motivaciones, el deseo de reconocimiento, la necesidad de seguridad, la tentación del poder. Lo que no resiste el silencio se debilita. Lo que permanece se fortalece. Según algunas tradiciones, solo aquello que sobrevive a largos periodos de anonimato y espera merece ser llevado al espacio público. Ciertos estudios comparativos indican que muchas figuras espirituales fracasaron no por falta de ideales, sino por no haber esperado el tiempo suficiente para comprender su propio llamado. Bajo esta óptica, el silencio previo a la misión de Jesús podría interpretarse como una forma de fidelidad al proceso. No adelantar la palabra antes de haber sido plenamente asumida. No actuar antes de haber integrado las consecuencias. Desde un punto de vista existencial, el silencio también confronta con el miedo al sinsentido. ¿Y si no hay misión? ¿Y si el silencio no conduce a nada? Según algunas corrientes espirituales, aceptar esa posibilidad, sin huir, sería una de las pruebas más profundas de la fe. Permanecer en el silencio sin garantías, confiando en que el sentido te emergerá o no, pero sin abandonar la búsqueda. Algunos intérpretes sugieren que esta fidelidad al silencio habría dado a Jesús una libertad interior sin hieler. Al no estar atado a expectativas externas, su acción posterior no dependería de la aprobación social. El propósito, al haber madurado en silencio, no necesitaría ser defendido con violencia ni justificado constantemente. Se sostendría por su coherencia interna. Desde esta perspectiva, el silencio no solo prepara el propósito, sino que lo libera. Lo libera de la urgencia, del ego y de la necesidad de control. Según algunas tradiciones, solo quien ha aprendido a esperar puede actuar con verdadera responsabilidad. Así, el silencio aparece como el terreno donde el propósito se vuelve humilde, paciente y profundamente humano, no como una idea grandiosa, sino como una respuesta consciente a la realidad. Una respuesta que, al surgir del silencio, lleva consigo el peso de lo vivido y la sobriedad de lo comprendido. Según algunas tradiciones espirituales, no toda palabra nace del mismo lugar. Ciertos textos sugieren que existen palabras que surgen del impulso, de la necesidad de afirmación, de la urgencia por influir, y otras que emergen lentamente del silencio, cargadas de experiencia y contención. En ese sentido, el silencio previo a la misión de Jesús podría interpretarse como el origen de una palabra distinta, una palabra que no buscaba imponerse, sino permanecer. Algunos estudios indican que, en mundo antiguo, la autoridad no se medía únicamente por el cargo o el linaje, sino por la coherencia de vida y discurso. Según ciertos análisis históricos, las palabras que nacían de una vida silenciosa y probada tendían a ser reconocidas como más fiables. Bajo esta lógica, el silencio no debilitaba la palabra futura, la depuraba, la hacía menos ruidosa, pero más profunda. Ciertos intérpretes sugieren que la fuerza de la palabra atribuida a Jesús en su vida pública podría estar relacionada con este largo proceso previo de silencio. No se trataría de una elocuencia retórica excepcional, sino de una palabra que parecía surgir de una experiencia interior sostenida. Según algunas tradiciones, cuando alguien ha atravesado el silencio, habla menos, pero cada palabra pesa más. Desde una perspectiva humana universal, esto conecta con una experiencia conocida. Las palabras que más nos marcan suelen venir de personas que no hablan en exceso, personas que han sufrido, esperado y observado. Según algunos estudios psicológicos, la credibilidad emocional de un mensaje aumenta cuando percibimos que quien lo emite ha integrado lo que dice en su propia vida. El silencio previo sería, entonces, una forma de autenticación interior. Ciertos análisis simbólicos sugieren que el silencio actúa como un filtro, deja pasar solo aquello que es esencial. Bajo esta lectura, la palabra que ejerce el silencio no necesita adornos ni exageraciones. Es sobria, directa, precisamente por eso, inquietante. No busca convencer por fuerza, sino interpelar la conciencia del que escucha.
En relación con la misión de Jesús, algunos intérpretes indican que su palabra habría evitado el sensacionalismo precisamente porque no necesitaba sostenerse en él. El silencio previo habría eliminado la necesidad de demostrar constantemente autoridad. La palabra no competía con otras voces, se ofrecía como una invitación, según algunas tradiciones. Esta es la diferencia de una palabra que domina y una palabra que acompaña. Desde una lectura espiritual, el silencio también protege la palabra del desgaste. En un mundo saturado de discursos, la palabra que nace del silencio conserva una capacidad singular de atravesar el tiempo. No depende del contexto inmediato, porque ha sido gestada en una profundidad que no caduca fácilmente. Algunos estudios comparativos sugieren que las palabras que sobreviven a los siglos suelen haber nacido de vidas silenciosas. Desde un punto de vista existencial, el silencio previo a la misión, interpretarse como una forma de responsabilidad ética. Hablar solo cuando la palabra está madura. Actuar solo cuando la intención ha sido purificada. Según algunas corrientes espirituales, esta ética del silencio es lo que impide que la palabra se convierta en violencia simbólica. Ciertos textos sugieren que el silencio enseña a renunciar a la necesidad de tener siempre la última palabra. Bajo esta lógica, la misión no se define por la cantidad de discursos, sino por la fidelidad al sentido. El silencio no elimina la palabra, la sitúa en su justo lugar. Algunos intérpretes indican que esta dinámica sigue siendo profundamente actual, en una época marcada por la sobreexposición y la urgencia de opinar. El silencio aparece como un acto contracultural: callar antes de hablar, escuchar antes de responder, esperar antes de actuar. Según algunas tradiciones, este es uno de los legados más invisibles y más exigentes del silencio que habría precedido la misión de Jesús. Así, el silencio no sería solo el pasado de la misión, sino su fundamento permanente, un recordatorio de que toda palabra que aspira a dar sentido debe volver, una y otra vez, al lugar del que surgió, el silencio. Si este recorrido ha despertado reflexión en ti, considera compartir este video con alguien que pueda necesitar un espacio de pausa, profundidad y contemplación. A veces, compartir silencio también es una forma de acompañar. Según algunas tradiciones espirituales, el silencio no es un estado que se abandona una vez que la misión comienza, sino un lugar al que se regresa constantemente, no como refugio ante el mundo, sino como raíz que sostiene la acción. En ese sentido, el silencio que habría precedido la misión de Jesús no pertenecería solo al pasado, sino que continuaría acompañando cada gesto, cada palabra y cada encuentro. Ciertos textos sugieren que, incluso en medio de la actividad pública, el silencio interior seguiría siendo el espacio donde se renueva el sentido. No todo se resuelve en la exposición ni en el movimiento. Según algunas corrientes espirituales, cuando la acción pierde contacto con el silencio, corre el riesgo de vaciarse de profundidad. El silencio, entonces, no interrumpe la misión, la preserva. Desde una perspectiva humana universal, esta idea interpela directamente a nuestra experiencia contemporánea. Muchos sienten que viven permanentemente en movimiento, pero sin dirección clara. Según algunos estudios, la falta de espacios de silencio interior genera desgaste, confusión y una sensación persistente de sinsentido. El silencio no promete soluciones inmediatas, pero ofrece algo más esencial: un lugar donde reencontrarse con las preguntas fundamentales. Ciertos análisis simbólicos sugieren que el silencio no responde, pero ordena. No elimina el sufrimiento, pero permite habitarlo sin desesperación. Bajo esta mirada, el silencio que habría formado a Jesús podría interpretarse como una pedagogía del sentido: aprender a vivir sin garantías absolutas, sosteniendo la fe no como certeza, sino como fidelidad al proceso. Algunas tradiciones indican que el silencio es también una forma de humildad: reconocer que no todo puede ser dicho, comprendido o controlado. En un mundo que exige respuestas rápidas y posiciones firmes, el silencio aparece como un acto de resistencia espiritual. Callar no por miedo, sino por respeto al misterio de la vida. Desde esta óptica, el silencio se convierte en una invitación abierta, no a imitar literalmente una experiencia histórica, sino a recuperar una actitud interior. Preguntarse qué lugar ocupa el silencio en nuestra propia vida, qué voces escuchamos cuando el ruido se apaga, qué sentido emerge cuando dejamos de huir de las preguntas incómodas. Algunos intérpretes sugieren que el verdadero legado del silencio que habría precedido la misión de Jesús no reside en una técnica específica, sino en una disposición interior,
la capacidad de esperar, de escuchar y de actuar, sin traicionar lo comprendido, en lo profundo. Esa coherencia silenciosa sería, según ciertas tradiciones, una de las formas más altas de fidelidad espiritual. Así, el silencio no se presenta como una respuesta definitiva, sino como un camino. Un camino exigente, porque no ofrece atajos ni seguridades inmediatas, pero también un camino fecundo, porque en él el sentido no se impone, se descubre. Si este espacio de contemplación ha acompañado tu reflexión, te invitamos a seguir el canal La Memoria del Silencio y a caminar junto a nosotros en futuros recorridos donde la historia, la espiritualidad y la pregunta humana se encuentren sin ruido. Porque, según algunas tradiciones, hay verdades que solo se revelan cuando aprendemos a escuchar lo que el silencio intenta decir.